denominado Invertir en Bienes Raíces en Tiempos de Crisis, organizado por Grupo Beck. Es un honor para mí presentarles a nuestros speakers de este webinar, el fundador y presidente de Grupo Beck, Jack Levy, y lo acompaña Jesús Sainz, quien es el CEO de nuestro grupo. Sin más, le doy la palabra a Jack Levy. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. La intención del día de hoy es platicarles un poquito de qué y cómo invertir en bienes y raíces. Y por el qué me refiero pues hay muchas opciones. Hay opciones en términos comerciales, habitacionales, inclusive preventas o terrenos. Entonces, un poquito hablar de las ventajas y de las desventajas de diferentes áreas y también de zonas. Hay diferentes zonas. Pues hay oportunidades en lugares por desarrollarse y oportunidades en lugares ya desarrollados. Entonces, la intención es platicarles un poquito de esas oportunidades que nosotros vemos, platicarles un poquito de la empresa y de lo que es Grupo Beck y idóneamente generarles nuevas opciones en dónde pueden invertir y con quién pueden hacer equipo, o que cuando menos les ayude a crear ideas o opciones de ustedes en dónde pueden invertir y con quién quieren hacer equipo, ¿no? Quiero presentar también, que ya lo presentó Esteban, pero quisiera presentar a Jesús Sainz, que es hoy en día el director operativo y realmente el director general de Grupo Beck. Él es el que se encarga que las cosas pasen. Yo lo meto en problemas y él lo resuelve. La verdad es que es bastante divertido. Le quiero ceder un poquito la palabra para que lo salude. Igual y podemos empezar con la presentación de la empresa para que conozcan un poquito de cómo operamos. Después entrar a platicarles de las ventajas y de las oportunidades que nosotros vemos y cómo estamos nosotros atendiendo el tema inmobiliario, cómo estamos atendiendo y qué oportunidades se nos han presentado y también qué adversidades se nos han presentado, ¿no? Entonces, creo que compartirles esta experiencia que hemos tenido como empresa inmobiliaria que tiene ya más de 17 años construyendo, vendiendo y en el ramo de los bienes y raíces, espero que lo que les podamos compartir en algo les sirva, ¿no? Chuy, no sé si quieras tomar la palabra. Claro que sí. Muchas gracias, Jack. Muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos. Vamos a comenzar con un poquito de información que les queremos compartir, donde creo que vamos a poder ver algo de lo que es Grupo Beck, pero también un poco de lo que vemos en el mercado, ¿no? Y me voy a tomar unos minutos para explicarles quién es Grupo Beck, para quien no lo conozca. Somos una empresa mexicana, 100% mexicana, especializada en la construcción, gestión, comercialización y promoción de desarrollos inmobiliarios. Y nuestra misión como empresa es mejorar la calidad de la vida de nuestros clientes y de la gente que rodea los desarrollos que construimos. ¿Qué es lo que hacemos? Y para decirles qué es lo que hacemos, les quiero explicar todo el grupo de empresas que es Grupo Beck. Grupo Beck es una desarrolladora, tiene un core que son los servicios y los project management, pero acompañando a Grupo Beck está el brazo financiero, que es Beck Capital, que encabeza Esteban. Está la parte de KH, que es nuestra constructora. Está la parte de inteligencia de negocios, el área de comercialización a través de nuestra inmobiliaria propia, que es Now, el área de diseño comercial, el área de Beck Broker para servicios a los clientes y un área de postventa también para acompañar la vida de los proyectos hacia adelante. ¿Quiénes son clientes de Beck o con quiénes trabajamos? Alguien que quiera desarrollar su tierra, que tenga un terreno y que quiera plusvalizarlo, que quiera ponerlo a trabajar. Alguien que quiera invertir capital en bienes raíces, sea a través de invertir en un proyecto junto con nosotros o que quiera comprar una unidad para tener plusvalía o rentas. Y también alguien que quiera comprar su unidad para vivir. ¿Y quiénes somos? Como ya nos presentamos ya aquí un servidor, pero parte del equipo, y creo que esta es la fortaleza más grande de Grupo Beck, es el equipo humano que forma al grupo. Está José Chávez como director de servicios corporativos, Gabriela Franco, Isabel Molina, que también la vi por ahí en la llamada, Isabel Trigo, Antonio Humada, Eric García, Leonel Rangel, Andrés Uber, Sandra Guerra, Martín Rivas y Maetzi Alfaro, que forman todo parte del equipo directivo y representan a 125 colaboradores que representan todo lo que hacemos como Grupo Beck. ¿En dónde está Grupo Beck? Nuestra ciudad principal y nuestros headquarters todavía al día de hoy es Guadalajara, pero construimos también en León, Vallarta y Tulum.
y estamos expandiendo ya con proyectos arrancados este año en las ciudades de Monterrey, en Tijuana y en Cancún. Parte de lo que hemos formado dentro del equipo de Grupo Beck, aparte del equipo de colaboradores, son grandes alianzas estratégicas, y dos de los despachos con quienes hacemos estas alianzas son Beuber, que es uno de los mejores despachos de interiorismo en el país, y Thatcher Arquitectos, que es una firma de arquitectos joven, pero con grandes reconocimientos internacionales y con una gran calidad en su diseño. Y platicándoles un poco de la historia del Grupo Beck, qué es lo que hemos hecho. Todos estos proyectos están culminados, están terminados, están escriturados, están entregados a los clientes, están las familias viviéndolos. La especialidad de Grupo Beck, y el nombre viene de Vertical Quality, son hacer torres de departamentos, pero no desconocemos el mercado inmobiliario horizontal. También hacemos casas como Q del Prado, Fresnos, Entre Loma, Q Campestre en Aguascalientes. En fin, nos hemos especializado altamente en el mercado inmobiliario residencial. Hacemos también algo de producto vacacional, como lo es Boho Collection, que es el primer desarrollo que terminamos en Tulum. Y tenemos ya marcas desarrolladas para las ciudades, como lo son Coordenada, que Coordenada Chapultepec fue el primer proyecto marca Coordenada del grupo, y como lo es Meridiano también, que es el primer proyecto marca Meridiano del grupo. Proyectos en construcción, que es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo actualmente. Estamos haciendo un segundo proyecto Boho en región 15 en Tulum, un segundo proyecto Meridiano en León, proyecto Coordenada Lafayette, donde llevamos ya la marca Coordenada hacia más proyectos, ¿no? Igualmente un tercer proyecto marca Boho, el proyecto de Meridiano que les platicaba, y estas son fotos reales de las obras al día de hoy. Estos proyectos son Area Ocean, que es un proyecto vacacional en Vallarta, Coordenada Living, que fue el tercer proyecto marca Coordenada, otro proyecto Boho en Tulum, y en Central Garden, que es el primer proyecto que detonamos ya en la ciudad de Tijuana, que ya inició la obra. Estas son fotos reales de los sitios también. Y proyectos en preconstrucción, que están en una etapa donde todavía es muy atractivo invertir para alguien que busque plusvalía, porque estamos en preventas, que son proyectos tanto en Guadalajara, como en Tijuana, León y Cancún. Tenemos lanzamientos en diferentes etapas, cada uno de ellos, pero todos lanzándose en este 2020. En cuanto a la historia de la empresa, tenemos 17 proyectos, la gran mayoría de ellos multitorre, con una TIR promedio del 25.5% para nuestros inversionistas. Tenemos 2 proyectos en etapa de cierre, 7 en construcción y 9 en preconstrucción. Y las unidades de negocio, que es lo que les platicaba hace poco, que es la fortaleza del grupo, todo este equipo de colaboradores. Está el área de inteligencia de negocios, que nos ayuda a modelar los proyectos, el área de servicios corporativos, que arropa a todas las empresas y le presta los servicios administrativos. Y está la empresa de Beck Capital, que es con quien estamos platicando el día de ustedes, que es la que fondea los proyectos. KH Construction, tenemos nuestra propia constructora que gestiona y lleva a buen término todos los proyectos del Grupo Beck. Now Real Estate, que es la inmobiliaria del grupo, que nos ayuda a dar el mejor servicio a nuestros clientes desde que los contactamos hasta que reciben su unidad. Y Beck Broker, que ayuda también a los clientes que quieren utilizar algún crédito para la compra de sus productos. Contamos también ya dentro del grupo con una concretera, recién adquirida en el 2020, que es Mexco Concretos, una concretera local en Guadalajara. Bien, esa es la introducción que quería dar con respecto a lo que es Grupo Beck. Mil gracias, Jesús. Pues eso es un poquito quiénes somos y lo que hacemos, cómo lo hacemos a final del camino. Creo que es algo que hemos ido transformando y algo que mencionó Jesús que me da mucho gusto, que estamos de acuerdo y por eso creo que nos llevamos bien y hemos hecho buen equipo, es que le hemos dado mucha importancia al equipo de trabajo y a las personas. Entonces, año con año nos hemos enfocado más que qué hacemos en términos de apps, hacemos departamentos y cuántos hacemos, y claro que nos importa y lo medimos, pero nos hemos enfocado mucho en medir cómo lo hacemos, cómo atendemos a la gente, cómo le damos seguimiento a las ventas, cómo entregamos los departamentos, cómo le damos seguimiento a los detalles que siempre hay en la obra, ¿no? Y que afortunadamente cada vez hay menos y cada vez somos más eficientes en el control de calidad,
pero al final del camino es cómo tratas a las personas, ya sean clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Y eso nos ha permitido crear un equipo de trabajo, la verdad es que muy, pues en cierto sentido diría que somos buenos amigos, ¿no? El equipo directivo y hacia abajo cada uno con sus equipos, y se va construyendo un como círculo de confianza en donde sabes que la persona que está a tu lado, en vez de estarte picando las costillas, más bien está cuidándote las espaldas. Y eso da mucha seguridad con respecto a cómo hacemos las cosas y a los resultados que le damos a los inversionistas y a los clientes, ¿no? Entrando un poquito más a cosas que les puede interesar y que ojalá que les ayude y les sirva en algo, nosotros hemos decidido invertir en un segmento medio. La verdad es que nos hemos decidido a enfocar en unidades entre $1.5 million y $3 millones de pesos. Pero tenemos algunos PHs y algunos proyectos, por ejemplo, en Tulum, que andan en 4 o 5 millones de pesos las unidades. Pero el 90% de lo que estamos hoy en día desarrollando, que son, si no me equivoco, 10 proyectos, de los 10, 9 están enfocados al mercado de entre $1.5 million y $3 millones de pesos. Y nos hemos enfocado mucho a eficientar ese producto, a conocerlo muy bien, a entender muy bien qué es lo más que puedes ofrecer para no salirte de ese rango y para entregar la mejor calidad, pero dentro de un precio que a final de cuentas sea razonable, ¿no? Si quieres entregar de más, vas a quedar mal, y si entregas de menos, pues también quedas mal, ¿no? Entonces, un poquito es qué es lo justo y cuál es la correcta calidad y el correcto método constructivo en donde todas las eficiencias que podamos lograr pues termina agradeciéndoles el cliente, porque él termina con un precio más bajo, ¿no? Y también lo termina agradeciendo el inversionista, porque logras vender rápido y logras vender con el margen correcto. Nos hemos enfocado mucho en ciudades de mucho crecimiento, más que la oportunidad de decir, somos los visionarios que vemos el próximo Cancún y entierra ahí el dinero y vas a ganar 3,000% en 10 años. La verdad es que ese no es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio es más como casa de cambio que maneja márgenes pequeños, pero mucha rotación. Pues lo que buscamos hacer es escoger ubicaciones que tengan mucha rotación, que estén muy consolidadas. Y hoy en día estamos desarrollando en Tijuana, que es, en nuestra opinión, una extraordinaria ciudad en crecimiento, dolarizada, que ha tenido, pues ha cambiado mucho en los últimos 5 años, ¿no? Para bien. Nos estamos enfocando en Guadalajara, que es nuestra casa, es donde está la matriz, es donde empezamos. Yo empecé a desarrollar edificios en Guadalajara hace 22 años, no como Grupo BEC todavía, como Grupo BEC tenemos 17. Y en Guadalajara, la verdad es que es donde más tenemos, en donde más enfoque y más músculo estamos poniendo. Lo conocemos muy bien, aquí vivimos todos los directores, entonces en cierto sentido eso nos da mucha confianza, ¿no? Conocemos bien el mercado, traemos 6 proyectos ahorita en proceso aquí en Guadalajara, es en donde más proyectos tenemos. Estamos apostándole a León, que es una ciudad en crecimiento también. Es una ciudad industrial, es una ciudad en donde ha tenido un repunte en términos de inversión extranjera. Esperemos que así continúe. Por otro lado, le estamos apostando también a Vallarta, que es como decimos que es como nuestro jardín, ¿no? En cierto sentido, como de Guadalajara, pues sigue siendo Jalisco. Tenemos buen conocimiento ahí en términos de las autoridades y demás. Eso ayuda siempre, tener tanto buenas relaciones como conocer el tema legal dentro del estado, ¿no? Porque de hecho, de estado a estado, pero inclusive de municipio a municipio cambian cómo atienden las cosas, ¿no? Entonces es importante conocer qué necesitas para estar sólido y para tener una certeza jurídica, ¿no? Que tristemente en los años se ha ido convirtiendo más en un tema. Antes, yo recuerdo hace 10 años, pues era tener la licencia, ¿no? Ya si tenías la licencia estabas del otro lado. Hoy en día, desafortunadamente, ya no es suficiente tener la licencia en términos de, pues hay varias cosas que tienes que fijar, ¿no? Estar preparándote con el régimen en condominio. En sí, creo que si deciden invertir en bienes y raíces y en alguna desarrolladora y sobre todo en preventa, yo les sugeriría mucho que hagan una inversión con alguien que tenga experiencia en esa ciudad y que esté muy probado con proyectos anteriores, ¿no? Porque desafortunadamente luego la gente cree que es fácil y los proyectos que ves que no terminan o no se consolidan, en mi opinión y en mi experiencia, es cuando es alguien con falta de experiencia, alguien que tiene dinero y que al final del camino dice, pues con dinero seguro se puede, ¿no? Y no, la verdad es que mucho tiene que ver con conocimiento, tener los procesos correctos, tener la visión correcta de qué comprar, cómo comprar y cómo gastártelo,
porque inclusive si tengo todo el dinero y me lo gasto en una obra y pues financieramente no me sale, ahora voy a querer recuperarlo y voy a querer vender más caro y ahora a final de cuentas voy a quedar mal y voy a tratar de ahorrarle en los errores que cometí de planeación. Entonces, en mi opinión, el cliente siempre va a pagar los platos rotos de estar atendiendo o de haber confiado en alguien que no necesariamente sea de falto de confianza, es decir, puede ser alguien muy decente y alguien muy correcto y una persona muy honorable, pero si no tiene la experiencia, no hay manera que los primeros proyectos le vayan a salir bien, ¿no? Y luego hay los casos en los que sí tienen la experiencia, pero pues el background y el cómo hacen las cosas no necesariamente su background y su historial es de entregar a tiempo y de hacer las cosas correctas y de pagar con proveedores. Entonces, creo que es importante tener un poquito de retroalimentación del desarrollador, ¿no? Eso se lo sugeriría mucho. Y obviamente de fuentes fidedignas, ¿no? Porque luego de repente hay chismes que ni siquiera son ciertos y inventan ciertas cosas y luego la gente es un poquito no muy honorable en cómo se expresan de otras personas nomás o porque lo oyeron y nomás lo repiten, o porque nos gusta chismear y se siente bien y es como tema, ¿no? Entonces mi sugerencia nomás es sean cuidadosos con eso. Nos hemos enfocado en el rubro de 1,5 millones a 3 millones por la cantidad de gente que está buscando y el tamaño de mercado, ¿no? Hay un mercado bastante grande que está consumiendo ese producto. Entonces, si entregas un buen producto y estás en precio, estás en una buena ubicación y cometes un acierto en la compra de la tierra, si ya sabes hacer todo el proceso constructivo, ya tienes los créditos puentes, si tienes buena relación con los bancos y ya conoces el mercado, en realidad, en cierto sentido, la compra de la tierra se convierte en el corazón del negocio si ya haces todo lo demás bien, ¿no? O sea, si ya construyes con calidad, si ya tienes el tema de financiamiento resuelto. Entonces, hoy en día, para nosotros, buscar oportunidades y buscar buenas zonas y buscar que el terreno esté en el precio correcto y en la ubicación correcta, en cierto sentido, se convierte en clave. Creo que nos hemos hecho muy buenos para encontrar eso, las oportunidades o los negocios que hemos cerrado en Tijuana y en Vallarta y aquí en Guadalajara y en León, y creo que cumplen con todas estas características. Y lo que es padre es tenemos tal volumen que nos podemos dar el lujo de decir que no a muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es muy importante para hacer una buena inversión. Si necesitas decir que sí y no te puedes parar de la mesa y dar las gracias, pues estás un poquito obligado a lo mejor y a lo mejor no aciertas, pero si te puedes dar el lujo de decir que no y tienes muchas opciones que llegan a tus manos, pues al final de cuentas eso te permite escoger las inversiones correctas, el producto correcto, y entonces le das un muy buen rendimiento al inversionista, le das muy buen rendimiento a quien te compró en preventa y entregas un producto extraordinario a la persona que te compró para vivir. Y ese ha sido el enfoque de nosotros, ¿no? Ha sido básicamente cómo vemos con mucha responsabilidad la confianza que están teniendo personas con su patrimonio y darle un buen seguimiento y llevarlo hasta el final, ¿no? Y por otro lado, ¿qué experiencia está teniendo nuestro equipo? Entonces, si tomamos nosotros las decisiones correctas en la planeación y en la compra del terreno, pues la experiencia del equipo va a ser muy buena porque no estás batallando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, fluye muy bien un proyecto y la experiencia del equipo es pues a final de cuentas, de hacer las cosas en conjunto. Iba a decir divertido, que termina siendo divertido si haces lo que te gusta. La verdad es que idóneamente el trabajar debería ser un gusto, ¿no? Y debería ser un gozo. Y la verdad es que yo experimento las juntas de trabajo y los procesos en los equipos. Claro, hay adversidad y de repente hay alguna situación en la que es incómodo, pero en general creo que hemos logrado construir una experiencia de la gente que trabaja en la empresa pues muy, muy positiva, ¿no? Y eso lo queremos ahora cada vez más pasar a los clientes, en donde nos enfoquemos, y lo mencionó Chuy hace un segundo, el tema de las comunidades, ¿no? Y cómo crear y cómo ver como nuestra responsabilidad que las personas que vivan en nuestros desarrollos tengan una calidad de vida y tengan una forma de interactuar entre ellos que también sea muy grata. Entonces, ¿cómo dejas reglas? ¿Cómo dejas lineamientos? ¿Cómo dejas áreas comunes? ¿Cómo dejas a un equipo administrando y al final del camino tus procesos que ayuden a que tengan una convivencia sana, una convivencia de buenos vecinos, ¿no? Que al final del camino se convierte en un tipo de familia. Y si logras que tengan una buena experiencia ahí y tienen prácticas honorables, decentes, justas,
la verdad es que se permea a su familia, se permea a su casa, se permea a su trabajo y creo que tenemos una gran responsabilidad como desarrolladores de lograr eso, ¿no? No solamente una buena inversión y un buen retorno sobre la gente que nos confía y nos compra, pero también dejar una muy buena calidad de vida a la gente que termina viviendo en un desarrollo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, saber que hiciste un buen trabajo y que la gente se siente orgullosa de comprar y de vivir ahí y que lo puedan gozar, la verdad es que es una chulada, ¿no? No sé si quieras agregar, ¿qué más bien seguro algo quieres agregar, Chuy? Sí, claro. De hecho, antes de agregar algo, los quisiera invitar quisiéramos hacer esto lo más dinámico posible. Nos va a estar ayudando Esteban a monitorear el chat para que puedan poner ahí preguntas y vamos a tratar de contestar las más posibles. Y en lo que a lo mejor revisa algunas de las que nos mandaron anteriormente, más lo que nos están mandando ahí, les comparto un poco también o sea, hablando ya, no quiero repetir cosas que ya dijo Jack, pero sí hablando del por qué ahora y si es buen momento o no, y el ambiente que vemos de inversión, ¿no? Claro está que estamos viviendo un año diferente, y cuando digo diferente es con visibilidad difícil hacia adelante, donde pareciera que es la primera vez que pasa esto en la humanidad, ¿no? Parece que es la primera vez que nos pasa una pandemia o es la primera vez que hay dificultades económicas o caídas económicas que les llaman catastróficas, pero al final del día habrá que medirlo, ¿no? Pero no es la primera vez, no es la primera vez que pasa ni en México ni en el mundo. Y la humanidad ha salido adelante y ha salido avante y la economía ha seguido creciendo. Algo que creo que tenemos como grupo humano es una resiliencia impresionante y una gran capacidad de reinventarnos y de enfrentarnos a la adversidad y de seguir empujando y construir cosas nuevas. Dentro de esa capacidad veo también muchos datos que me invitan a pensar que eso va por buen camino. ¿Y por qué les digo esto? Viendo datos históricos de caídas de la bolsa, de caídas de mercado y los momentos de recuperación tanto en México como en mercados a lo mejor más maduros como lo son Estados Unidos o Europa, se ven indicadores bastante favorables y aparte entre el día de ayer y el día de hoy con las noticias de las vacunas que ya están desarrolladas, que habrá que llegar a, obviamente, fabricación masiva, además, y no soy médico, pero al final del día veo los efectos en la bolsa, que es la que primero reacciona, ¿no? Hay mucho capital muy movible en la bolsa y eso ya reaccionó favorablemente y normalmente eso va arrastrando a los demás mercados. Ahora, ¿por qué mercado inmobiliario? Porque la plusvalía histórica en nuestras ciudades, en las ciudades en las que estamos construyendo como Grupo BEC, de año con año, años buenos, años malos, pero si te fijas en el histórico, es de un 7% anual. Es decir, consistentemente vence a la inflación, lo que significa que va capturando tu inversión valor en el tiempo. Si consideras aparte comprar con un desarrollador consolidado que tenga un producto ganador, que el mercado lo esté buscando, esta plusvalía aumenta. Nosotros tenemos un histórico en los primeros 3 años de nuestros desarrollos de una plusvalía promedio de 12%, ¿no? Entonces, al final del día, todos estos datos se los comparto porque hemos tenido la experiencia en estos últimos meses de inversionistas que han invertido ya en el pasado en momentos de dificultad en bien raíz que les fue bien, que nos buscaron para decirnos, oye, tengo este dinero y no quiero que pierda valor en el tiempo. Por favor, véndeme una unidad. Entonces, al final del día, siempre hay buenos momentos para invertir. Hay diferentes mecanismos para invertir. Nosotros creemos en una gran opción en el mercado y lo hemos demostrado consistentemente en el pasado. Esteban, no sé si nos puedes compartir alguna pregunta que tenga la gente para que podamos enfocarnos en responderles. Claro que sí, Jesús, muchísimas gracias. Y de hecho, la primera pregunta está enfocada justo en esto. Nuestro webinar se llama ¿Por qué invertir en bienes raíces en estos tiempos? Pues la primera pregunta está enfocada en ¿por qué invertir ahorita? Es un buen momento para invertir y qué retos vemos en el futuro inmediato y también en el mediano plazo de 2 a 5 años. Claro. Mira, ¿por qué creo que es buen momento para invertir? Porque justo cuando los mercados están muy volátiles y está muy revuelta el agua, tener el dinero guardado en el colchón, por así decirle, o en tu cuenta de banco, no te está produciendo nada. Eso consistentemente, ¿no? Pero más cuando hay esta volatilidad en los mercados, el ir y meterte en acciones o en pagarés
hay mucha volatilidad. Ahí sí hay caídas de 20% en un día y luego recuperaciones del 25%. En fin, es muy volátil en el tiempo y atinarle, la verdad es que es un volado. En los bienes raíces hay una constante que es que los precios se van manteniendo y es bastante sólido en el tiempo. Entonces, hay muchos estudios consistentes que los grandes capitales del mundo, cuando hay dificultades económicas, van y corren al mercado residencial. ¿Por qué? Por su consistencia, ¿no? Incluso cuando hay un mercado revuelto y complicado, la gente, en vez de invertir en otros mecanismos o de tener otras oportunidades, compra casas porque mantienen el valor en el tiempo. Entonces, el hacer una compra bien pensada, con un buen descuento, un buen precio, el hacer una buena compra en general en este momento, creo que es de los lugares más seguros con buen rendimiento que puedes encontrar. No sé si quieras agregar algo ya. Pues digo, gracias. La verdad es que el tema de los intereses, nada más, o sea, creo que sumado a eso, a diferencia de en otras etapas difíciles, en donde no habían los mecanismos y no habían los cuidados y diferentes beneficios financieros, hoy en día los hay, hoy en día ha avanzado muchísimo la banca y las instituciones financieras en términos de cómo están protegidos y de cómo actúan. Entonces, a pesar de que estamos en una crisis, de todas maneras el interés bancario y el interés hipotecario está más bajo que nunca. Entonces, eso en cierto sentido también permite que sea muy interesante la inversión en un bien raíz porque genera mucha venta. Entonces, aunque esté complicado y no haya tanto flujo para comprar, hay mucho interés en, pues te sale lo mismo comprar que rentar. Inclusive si tienes a lo mejor un apoyo de Infonavit y tienes algo ahorrado y a lo mejor te sale hasta más barato comprar que rentar, porque puedes aprovechar ciertos beneficios que rentando no. Entonces, eso mantiene o ayuda a que se mantenga el mercado y las ventas, ¿no? De hecho, tenemos en la llamada, por ahí nos está acompañando Isabel Molina, que ella, bueno, pues fue directora de finanzas de una transnacional aquí en México, de Unilever, y bueno, tiene una experiencia en finanzas impresionante. Y a mí me encanta que cambió el tema financiero por el tema inmobiliario. Y creo que mucho tiene que ver por lo que entiende en términos de la solidez de la inversión y de los beneficios financieros con respecto a, pues invirtiendo poco y corriendo un riesgo muy bajo. En mi experiencia es en donde tienes el mayor retorno. Es decir, normalmente tu riesgo y tu retorno van de la mano, más riesgo, más retorno. Y en el bien inmueble la realidad es que el riesgo siempre es muy bajo, siempre y cuando escojas, insisto, invertir con la persona correcta y que no haya un tema de fraude y demás, pero si a final de cuentas estás atendiéndolo con una empresa segura, con crédito, con al final del camino los elementos correctos, y es una inversión en un bien raíz, o sea, es súper seguro, ¿no? Con rendimientos muy, muy interesantes. De acuerdo. Por ahí creo que tenemos otra pregunta. Sí, relacionado con esto nos está preguntando Cristian si creen que tengamos una burbuja en precios en Guadalajara, si está sobrevalorada la vivienda y si se espera un decremento en los precios por la crisis. Mira, te voy a contestar en dos partes. Uno, ¿creo que hay una burbuja inmobiliaria en Guadalajara? No. ¿Creo que hay burbujas inmobiliarias en desarrollos en particular? Sí. ¿Y esto a qué se debe? A que es un mercado muy atractivo para inversionistas primerizos, que hacen su primer desarrollo y a lo mejor no les salen bien los números y tratan de inflar los precios para compensar. Entonces, hay desarrollos que terminan con precios muy altos y en un mercado de bonanza, como lo eran hace 4 o 5 años, se vendía todo. Hoy en día es más importante que nunca fijarse dónde vas a invertir tu dinero, porque sí, definitivamente, pues no es lo mismo comprarle a una empresa que lleva años construyendo a alguien que va a hacer su primer edificio, ¿no? Y sobre todo en edificios en particular. A diferencia de hacer casas, donde construyes una casa, la acabas y la entregas, para hacer el edificio, para entregar el primer departamento, tienes que acabar el edificio entero. Eso conlleva diferentes dificultades. Entonces, creo que Guadalajara sigue siendo un mercado noble. Si lo sigues viendo comparado a las otras grandes urbes de la ciudad, como son Ciudad de México o Monterrey, los precios comparativamente siguen siendo inferiores cuando los costos de construcción no necesariamente son tan más bajos. Entonces, sigue siendo un mercado que todavía tiene espacio para plusvalía.
Sí, curiosamente pensé lo mismito antes de que contestaras, Chuy, pensé en, hay ciertos desarrollos. Y creo que algo que sí se ve mucho en Guadalajara es, también hay terratenientes que en mi opinión hacen mucho el negocio de especulación y entonces tienen mucha tierra, no les interesa en realidad vender, ponen precios absurdos y a final de cuentas, después de estar pidiendo un precio absurdo 5 años, pues llega un momento en el que la plusvalía te alcanza y cuando ya lo vale y alguien está dispuesto a pegártelo, le vuelven a subir y ponen otro precio absurdo. Entonces creo que en Guadalajara sí hay precios absurdos, pero no quiere decir que haya una burbuja, porque no se están vendiendo. Entonces, lo que se está vendiendo no está en sobreprecio, está en el precio correcto. Hay cosas, como decía ahorita Jesús, en un sobreprecio y desorbitante en algunos casos que yo digo, no puede ser. O sea, de repente nos llegan terrenos que te dicen, oye, pues quieren tanto por metro y te juro que me río, ¿no? Me río y le digo al promotor inmobiliario, que a final de cuentas trabaja en una, y le digo, oye, ¿por qué lo agarras? O sea, es un insulto que agarras esto cuando no vale la mitad, ¿no? O sea, no hay manera, no hay petróleo abajo del terreno, o sea, te cuesta cierta cantidad construir, te cuesta cierta cantidad vender, el mercado está pagando tanto por unidad, no hay manera, o sea, no sale de las raíces el billete, ¿no? Y pareciera que creen que bien raíz quiere decir que salen billetes de los árboles algunos. Les quiero compartir otro dato porque dicen que nadie vende pan frío, ¿no? Pero la banca sigue prestando hipotecas para los valores de Guadalajara de manera sobrada. ¿A qué me refiero? Cuando el banco va y hace su avalúo del valor de la unidad, te prestan hasta el 90% del valor comercial de la unidad. ¿Qué significa esto? Si el valor estuviera inflado, el banco no va a arriesgar su dinero. No estamos en una situación bancaria como lo hubo en Estados Unidos en el 2006 y 2007, que generó una enorme burbuja porque había este mercado del subprime. Aquí no existe eso. Al final del día, aquí la banca es muy cuidadosa del bien raíz que va a quedar en garantía de su dinero y te están prestando hasta el 90% del valor de un departamento, de una casa en la zona metropolitana de Guadalajara, hasta 20 años, con tasas ahora del 8%. Entonces, ¿esto qué me indica a mí? Que el valor que la banca sigue creyendo en el mercado tapatío, que sigue creyendo en el mercado de León, de Tijuana, en sí, en todos los mercados en que estamos participando y también en los mayores mercados de México en los que no estamos presentes, como lo es Ciudad de México, la banca sigue prestando a valor de mercado porque sigue viendo el valor. Están preguntando cómo es que Grupo BEC elige las ciudades a desarrollar. Nos están preguntando si hay un mejor retorno de inversión en ciudades o en destinos como Tulum, específicamente de Tulum, si hay una mayor plusvalía, ¿cuál es su experiencia de inversiones en esta región? Mira, cada ciudad tiene sus particularidades y las hemos escogido en base a diferentes criterios. Pero en lo general estamos buscando expandirnos hacia ciudades que se parezcan a la Guadalajara de cuando Jack empezó a construir en vertical, que vayan en esa curva de crecimiento y hay diferentes variables que nos indican esto. Uno, obviamente, es la densidad poblacional, que es el número de personas que viven en la ciudad, para tener una masa crítica para poder hacer el producto que ofrecemos. Dos, el tráfico. Entre más va aumentando el tráfico en las ciudades, más factible es que la gente quiera regresar a los centros urbanos y eso nos obliga a irnos hacia arriba. Y en ciudades en las que no, estamos haciendo producto en horizontal también. Y también es importante la economía de la ciudad, que sea una ciudad que se sostenga por sí misma, que no sea dependiente del gobierno o de una sola industria, sino que tenga una vida propia ya, ¿no? Y hay ciertos indicadores macroeconómicos que cuando una ciudad pasa del 1,000,000 de habitantes, aunque tenga una industria muy fuerte, ya es autosostenible su economía si esa industria llega a bajar. En las ciudades en las que estamos participando, todas cumplen con este criterio. La zona metropolitana de Vallarta tiene ya más de 1,000,000 de habitantes. Entonces sí, depende del turismo como industria principal, pero ya no es la única industria. Ya tiene una economía interna bastante sólida. Y entonces esos son los criterios. Y la segunda parte de la pregunta, ¿me la recuerdas hasta ahora? Específicamente los destinos de BEC, ¿cómo es que eligen y si el retorno de inversión es mejor en zonas como Tulum, un destino turístico o ciudad? Cierto. Mira, en los destinos como Vallarta y Tulum, ¿qué es lo que estamos ofreciendo al mercado? Y tenemos distintos productos para diferente tipo de inversionista.
porque reconocemos que ninguno de las personas que está aquí busca exactamente lo mismo. Entonces estamos tratando de dar un producto que le sirva a cada quien. En Tulum y Vallarta estamos buscando un producto que puedas vivir y vacacionar y vivirlo con tu familia, ir y tener un tiempo de esparcimiento y de compartir en familia, pero que también te pueda producir rentas. Y no solo eso, sino que te pueda producir rentas a un rendimiento bastante interesante y en dólares, ¿no? Porque es un producto que normalmente se tasa la renta en dólares. En Tijuana es algo similar. Estamos buscando un producto que esté dolarizado, que los ingresos estén dolarizados hacia adelante. Y Tijuana, siendo una ciudad hermana con San Diego, su economía está más atada a California que a México en lo general. Entonces le vemos mucha solidez a la economía de Tijuana y por eso estamos construyendo por allá. Guadalajara, en el mercado en el que estamos atendiendo, en el mercado medio, como les platicaba Jack, tiene una solidez en el mercado impresionante que ha sido resiliente aún en estos meses de encierro. Han seguido el consumo del producto, ha seguido desplazándose en los departamentos. La renta de las unidades está mejor que nunca. Meridiano 103, por ejemplo, que estamos por acabar los últimos departamentos en el próximo mes, está vendido ya en su totalidad. Nos queda una unidad que estamos ya por recibir la última oferta. Entonces, es un mercado bastante atractivo que ofrece mucha solidez en el tiempo. Entonces, yo te recomendaría que tengas muy claro qué es lo que estás buscando. Si estás buscando inversiones a largo plazo que capturen plusvalía y te produzcan renta, si estás buscando un producto que puedas disfrutar y a la misma vez te produzca rentabilidad en dólares, para cada uno de esos mercados tenemos ya un producto que te puede funcionar. Y sumando un poquito, curiosamente el rendimiento a los inversionistas que nosotros como empresa ofrecemos y tenemos, la realidad es que es muy similar. O sea, es muy similar en Vallarta, en Tijuana, en Guadalajara. O sea, como que el costo del terreno con el costo de construcción, con la posibilidad de venta, a final del camino, pues es un sistema y a final de cuentas ese sistema se va, ¿cómo te puedo explicar? Se autoprotege. Es decir, el valor del terreno termina teniendo el valor que tiene en base a lo que se puede vender y en el precio de venta que hay. Entonces, ¿hay momentos en los que hay una cierta oportunidad en algún lugar? Sí, pero pues está imposible saberlo porque puede ser una oportunidad o puede ser un riesgo. Te pongo un ejemplo, en Tulum, hace 10 años, haber comprado un terreno en Tulum hubiera sido una maravilla. Pero pues hubiera sido una maravilla, entre comillas, hubiera sido una maravilla si no lo desarrollas. Pero si compras el terreno, lo desarrollas, vendes los departamentos, pues hubieras podido vender los departamentos en lo que en ese momento se podían vender. Es una maravilla si lo dejas enterrado, no le haces nada y te esperas 10 años. Pero pues no fue tan maravilla porque no te produjo en ese tiempo, lo tuviste atorado. Entonces, ¿en dónde conviene? Híjoles, en mi opinión, genera muy buena rentabilidad y a final de cuentas es más seguro si estás en un lugar que ya está consolidado que estarle apostando a un lugar que a lo mejor se va a consolidar. Porque yo te puedo avanzar que si hacemos una lista de las apuestas que han habido en los últimos 20 años, de 20, a lo mejor jalaron 3 y las otras 17 no pasó lo que se imaginaban que iba a pasar, ¿no? O sea, hay mucha especulación con un chorro de playas en México y con diferentes zonas y qué va a pasar. Y pasa en una, ¿no? Que fue Tulum, por ejemplo, o en la Ribera Maya, pero pues tiene sus complicaciones, ¿no? También los permisos se han complicado, o sea, como que en cierto sentido se autorregula, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces coincido con lo que dice Chuy, es depende del proyecto y depende del desarrollador y depende del precio, más que de la zona, en mi opinión. Y agregando algo en lo que Esteban escoge la siguiente pregunta, nosotros somos unos fiel creyentes de que el dinero que más produce es el que está trabajando consistentemente. Luego en las apuestas a largo plazo en compras de terrenos y land holding y vendiendo al final, luego estamos muy presentes con las opciones que sí tuvieron gran plusvalía, pero no con las otras que no. ¿No? Y es difícil pegarle siempre a largo plazo a dónde va a haber plusvalía y dónde no. A diferencia de hacer proyectos donde a lo mejor cada 2 o 3 años estás teniendo tu entrada de proyecto y salida de proyecto, es más fácil acotarlo y saber el valor que va a tener en el tiempo tu dinero. De acuerdo. Nos están preguntando cuál es el riesgo como inversionista tener varias propiedades con respecto al panorama que ofrece el gobierno del partido de mayoría actual,
los ataques que ha habido, que al parecer ¿no? se han comentado sobre todo en la prensa en los últimos días, y si en este sentido ¿cuál es la diferencia de invertir en México o invertir en Estados Unidos? Mira, las cosas más preocupantes que se han escuchado en medios y que se ha hecho popular el tema, etcétera, en cuanto a los ataques a bienes raíces, uno, han sido propuestas aisladas, no necesariamente la bancada completa de este partido en el gobierno estaba detrás de la iniciativa. Dos, ninguna ha pasado. Al final se denegaron las propuestas. Y tres, no es algo a nivel federal. Es algo que cada legislatura local debe de legislar. Entonces, si pasan una ley así en Ciudad de México o en otro estado del país, no significa que aplique para los otros estados, ¿no? Es algo que aplica en la ley de cada uno de los estados y tendría que proponerse en cada uno de los estados y votarse en los estados. No es algo a nivel federal, es algo que queda a los niveles estatales. En segundo lugar, en la comparativa de invertir en México o invertir en Estados Unidos, pues definitivamente Estados Unidos es un mercado más consolidado y esa solidez que presenta el mercado también está indexado a los retornos que puedes obtener, ¿no? Entonces, si tú compras un bien raíz para comprarlo y rentarlo en Estados Unidos, te produce una renta mucho más baja que la que te produce en México. Tan es así que existen fondos de pensiones canadienses, americanos, europeos, asiáticos incluso, que vienen a invertir su dinero a México para obtener los rendimientos que puede obtener un bien raíz mexicano, con sus protecciones del tipo de moneda y lo que quieran, ¿no? Pero al final del día, la rentabilidad es suficientemente atractiva para que esos fondos estén viniendo de fuera a invertir en México, incluso a quedarse propiedades a largo plazo en renta. Entonces, realmente eso me habla de que hay una solidez en el mercado inmobiliario que es atractiva incluso para atraer miles de millones de dólares al año de inversión extranjera. Saliéndome un poquitito de tema, pero no, o sea, con el tema del gobierno actual, yo creo que esta pandemia en cierto sentido, y espero no equivocarme, yo creo que fue obviamente está tristísimo y el tema de la salud de las personas, y, o sea, poniéndose a un lado y viendo nada más el tema de gobierno, para que no se malinterprete lo que voy a decir, porque me estoy enfocando específicamente en la experiencia del gobierno. Creo que la pandemia, alguno de los beneficios que yo veo es que aceleró un proceso que a lo mejor iba a pasar en el transcurso de 1 año, de 2 años o de 3 años en términos económicos, y creo que dio algunas lecciones de qué pasa si no hay ingresos, porque no hay dinero que alcance. Entonces, espero que eso también ayude en el tema económico, a que los incentive a que no pueden dar dinero si no hay dinero y si no se produce, ¿no? Entonces, se gastaron muchísimos fondos de una forma muy acelerada y creo que el gobierno se vio de repente en una situación de ¿y de dónde saco más si quiero dar más? Entonces yo espero y he visto ciertos cambios con respecto a posturas, que ojalá eso nos beneficie y apoyen más al sector empresarial, y a final de cuentas eso ayude que pues, la economía se dispare hacia arriba conforme esto va pasando, ¿no? Y no que fuera una curva más larga en donde pues, sí traían una tendencia muy no de apoyo a la economía en ese sentido, ¿no? Muy socialista, por llamarlo de cierta forma, y creo que eso probablemente va a cambiar. Entonces creo que eso es algo positivo. Y relacionado con eso nos están preguntando también cuáles son las perspectivas de la industria en los próximos 5 años, cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades y riesgos que ustedes ven en la industria. ¿Bastard? Pues mira, los riesgos que yo veo en la industria es lo que decía Jesús hace rato. Creo que el riesgo es, hay gente que no tiene experiencia, que no tenga la solidez financiera ni el backup bancario, y creo que eso, a final de cuentas, es donde está el riesgo. Fuera de eso, no veo un riesgo. O sea, yo veo sólido el tema inmobiliario, veo sólido los precios, no veo una caída en ninguna de las áreas en las que estamos. A lo mejor los lugares turísticos se están viendo un poquito más afectados porque al final de cuentas no hay el mismo flujo de gente, pero inclusive en las áreas turísticas en donde estamos no hemos dejado de vender. Entonces, para mi sorpresa, la verdad es que hay una solidez en términos de ventas y en términos de precio que creo que
en ese sentido es bastante seguro. El riesgo es pues, la deshonestidad. O sea, yo les diría, pues el riesgo es hacer una inversión con la persona equivocada, entonces les sugeriría, o con la empresa equivocada, entonces, pues que chequen eso, ¿no? Que chequen el historial, que chequen la cantidad de proyectos que llevan terminados, pero al final del camino alguien ya con un tamaño y con una historia y con un proceso, pues ya tiene el know-how, ya tiene mucho que perder y tiene más que perder en su nombre y en su prestigio y en lo que ha construido que en un desarrollo, ¿no? Ya un desarrollo no pinta, o sea, van a sacarlo adelante y les va a ir bien a los inversionistas y les va a ir bien a los que compraron los departamentos, ¿no? Entonces creo que es cuidar más eso, más que en dónde y atinarle a la piñata, por así decirlo, a la oportunidad y le atiné al mejor lugar en donde invertir. Yo les diría, siéntanse cómodos con quién están invirtiendo. Creo que eso es lo más importante. Jesús, ¿quieres agregar algo? Vamos a la... No, vamos a la siguiente si quieres. Excelente. Bueno, de hecho, con esto nos queda tiempo para una o dos preguntas más. Nos están preguntando por el destino de San Miguel de Allende. ¿Cómo lo ven? Tanto de San Miguel de Allende como de Mérida. Iba a vacilar, iba a decir, no, pues bien bonito. Muy bonito. Lindo. Mira, creo que ambos son mercados muy interesantes. El mercado de San Miguel definitivamente sigue funcionando, tanto para second home como para first home, depende del segmento de mercado en el que te quieras orientar. En la parte de San Miguel y en Mérida, lo que me preocupa es la llegada rápida a un punto de saturación, ¿no? No te puedo decir a ciencia cierta el momento exacto donde está cada uno de los mercados, pero sí puedo ver, por ejemplo, como hace 4 años Querétaro era el hotspot y al convertirse en un hotspot llegan inversiones de todos lados, arrancan nuevos desarrollos y se nos olvidan que los desarrollos toman años a veces en concluir, ¿no? Entonces se va juntando y se va generando un exceso de producto en el mercado. Lo importante es que tengas medido en la parte del mercado en la que estás, qué saturación existe o no, que tengas esa data y que quien te está ayudando a decidir te pueda proveer de esos datos. Porque también no generalices San Miguel. Hay diferentes colonias y diferentes áreas de San Miguel. Igual Mérida, hay diferentes zonas de Mérida, ¿no? Hay zonas que sí están ya en una plena saturación. Así como en Guadalajara hace 2 años había una saturación en el mercado del producto de 4 o 5 millones que obedeció a que ya no hubiera lanzamientos de ese producto y ahorita hay una falta de producto de 4 o 5 millones, ¿no? Entonces, son esos ciclos y esos picos y valles que existen, dadas las entradas de inversionistas que son de one-time shots o que van por primera vez a hacer producto, entran cuando se emocionan y entran en esta subida, pero les toca vender en el valle, entonces no venden y les va mal y se salen, y entonces hay esa producción. Y luego estamos los que pues, a esto nos dedicamos, ¿no? Y lo hacemos todo el día, y lo hacemos consistentemente, y siempre seguimos ahí. Entonces, en ambas ciudades creo que sigue habiendo oportunidades. Yo sería cuidadoso del desarrollo que estoy escogiendo y la zona en la ciudad donde quiero comprar. Última pregunta. Nos están preguntando si podemos compartir detalles de la inversión en Grupo BEC. ¿Por qué Grupo BEC? Y si podemos dar más detalles de la inversión en nuestra empresa. Mira, ¿por qué Grupo BEC? Uno, tenemos ya un track record probado. Tenemos ya proyectos acabados. 100% de nuestro producto está construido, entregado, viviéndose, escriturado, con régimen en condominio, lo cual no debiera ser presumible. Desgraciadamente sí lo es en las condiciones de mercado actual, donde hay mucha informalidad. ¿Eso qué te da? Pues certidumbre de que el producto que estás comprando lo vas a recibir en buenas condiciones legales y vas a poder aprovecharlo y gozar de él. Segundo, tenemos también un track record probado de rendimiento. Como les platicamos en la presentación y les ha platicado Jack, a nuestros inversionistas que entran con nosotros en la etapa más temprana, que es la de inversión en los proyectos, en particular proyecto por proyecto, tenemos un rendimiento anual ya de los 15 años, de arriba del 25% año con año que rinde el producto a nuestros inversionistas. Y asimismo tenemos consistentemente un rendimiento de entre 15 y 20% anual a los que compran las primeras unidades en cada desarrollo. Y tenemos un rendimiento histórico como empresa de entre 12 y 16% anual, dependiendo del proyecto,
para los que compran en las etapas de preventa. Entonces, esto no es que estemos proyectando que va a suceder como primera vez. Tenemos ya 17 años consistentemente generando estos números y pues ya tenemos muy afinado el lápiz para saber qué variables hay que fijarnos, en qué terreno, en qué parte del mercado, en qué segmento de producto, para poder ofrecer eso consistentemente. Entonces, me siento yo muy tranquilo en que eso va a seguir sucediendo en la empresa y que los proyectos que tenemos en lanzamiento actualmente, más los que vienen en lanzamiento en la segunda mitad del año y inicio del año que entra, van a seguir con esta consistencia. Agregando a lo que dice Jesús, yo sumaría también el equipo de trabajo. La verdad es que si conocen personalmente a cualquiera de los directores y de la gente que está involucrada, cuando menos para mí es un orgullo trabajar con ellos y considerarlos ser parte de su equipo. Tanto el director administrativo, que es pues una persona que es íntegra, que a fin de cuentas trata muy bien a su equipo, el director de construcción, que tiene más de 20 años de experiencia en el tema de construcción y que decidió hace 6 años venirse a trabajar con nosotros. Lideré un equipo de más de 70 personas de una forma muy eficiente, pero muy respetuosa. Nuestro director comercial, que tiene una experiencia pues, de más de 20 años en el tema de comercial, trabajó y fue uno de los directivos de más alto nivel en HEP, que es Pepsi en México, y hoy en día lideré a nuestro equipo comercial. Obviamente Jesús Sainz, que es el director general, que al final del camino es, híjoles, ves cómo trata a sus hijos con un cariño y con una responsabilidad de que sus vidas están en sus manos, y ves que de la misma forma y con esa misma responsabilidad trata a su equipo de trabajo con mucho respeto, con mucho cariño, pero con una cierta firmeza y con un cierto orden, porque ve la responsabilidad que hay con los clientes y con la gente que confía en nosotros, ¿no? Isabel Molina es un extraordinario ejemplo de alguien muy responsable, con una trayectoria padrísima. O sea, yo creo que el equipo de trabajo que dirigen las diferentes áreas del Grupo Beck, en mi opinión pero pues eso lo veo yo desde adentro, ¿no? A lo mejor todo lo que dijo ahorita Jesús es algo que se puede probar y es externo y es muy sencillo, son datos, pero la verdad es que si tienen la oportunidad de conocer a cualquiera de los directores de cualquier área, Esteban González, que a fin de cuentas nos está apoyando en el tema de B Capital. La verdad es que es gente muy comprometida, muy profesional, con muchísimos años de experiencia en su rubro, pero sobre todo muy humanos y que les importan las personas, ¿no? Entonces, si te importan las personas, eres cuidadoso de hacer las cosas bien y eres cuidadoso de no meter a nadie en problemas, sino al contrario, cumplir en lo que quedaste. Entonces, para mí eso es lo que más gozo de la empresa y la razón por la que yo te diría, no, pues creo que es buena idea hacer equipo con un equipo de gente así, ¿no? Me gustaría agregar también dos datos antes de que nos mande Esteban a las despedidas o al final del webinar. Voy a tratar de ser respetuoso de su tiempo porque ya estamos casi en la hora. Pero también algo que creo que es bien importante, que son validaciones externas de la empresa, lo que te estoy diciendo. En los últimos 2 años corrimos el proceso de ser validados y obtener cartas de intención de inversión con nosotros de 3 fondos de inversión, los 3 más grandes en real estate en el país, los cuales hicieron una revisión de todos los procesos, de todo lo que hace Grupo B como empresa, de los rendimientos consistentes del gobierno corporativo de la empresa, de cómo manejamos nuestros proyectos, los flujos, etcétera, y nos dieron una carta de intención. Al final del día ellos pasaron por todo este due diligence y decidieron que era apta la empresa para recibir inversión de su parte. Y segundo, consistentemente nuestros desarrollos cuentan con el apoyo de la banca con los créditos puentes. Al día de hoy tenemos contratados más o menos 800 millones de pesos en crédito y estamos por contratar otro tanto más en los proyectos que estamos por lanzar. Y todo esto se debe gracias a este gran equipo de trabajo que consistentemente y día con día logra hacer mejor las cosas. Gracias, Chuy. Sí, sí. Por ahí estoy viendo que está Rubén Pineda por aquí también sumado, que también nos está apoyando muchísimo, digo, como inversionista e inclusive como apoyo en B Capital. Entonces, sí, la verdad es que el equipo está espectacular. No sé si da tiempo, hay una pregunta por ahí que dice algo de bodegas contra habitacional. No sé si tengamos tiempo o ya no hay chance. Ya se nos sacó el tiempo, pues no. ¿Te la quieres echar rápida? Pues lo que pasa es que se me hizo interesante porque es algo que estamos explorando. Entonces se me hizo interesante ver la pregunta porque creemos que es una buena oportunidad en el área industrial. Creemos que a final de cuentas sí el tema de Estados Unidos y China genera ciertas oportunidades para México en el ramo industrial. Entonces estamos viendo algunas oportunidades ahí y estamos buscando hacer equipo con alguien
que tiene mucha experiencia en esa área. Y el habitacional, la verdad es que el habitacional, mientras no dejemos de tener más hijos de la gente que fallece, o sea, mientras haya un crecimiento poblacional, pues no va a dejar de subir, no va a dejar de ser oportunidad, buen negocio y de tener plusvalía el tema habitacional. Con los datos actuales de México, esos son los siguientes 25 años por lo menos. Entonces, hay un bono demográfico súper fuerte en este momento que nos va a dar una fortaleza económica como país, pero aunado a eso, en el tema habitacional, los siguientes 25 años no nos vamos a dar el abasto para poder surtir todas las casas que tendríamos que hacer como industria para la gente que va a querer una casa. Sigue habiendo muchísima autoconstrucción por lo mismo. En cuanto al mercado de las bodegas, creo que es un gran mercado. No creo que sea uno mejor que el otro. Te ofrecen diferentes beneficios y creo que de cierta manera son complementarios. Gracias, Jesús. Sé que hubo un par de preguntas que no nos da tiempo todavía de contestar, pero sigamos la conversación. Me voy a quedar yo con las preguntas y se las contestamos en lo individual con muchísimo gusto y queremos seguir en contacto con ustedes también para hacerles saber de próximos eventos y que sigamos la conversación. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales de Grupo BEC. También quien quiera seguir a Jack Levy en sus redes sociales, en el chat les compartimos también sus redes sociales. Gracias por haber asistido a este webinar y dejo a Jesús y a Jack para unas palabras finales. Gracias. Yo aprovecho para dar las gracias a todos por su tiempo. Ojalá que algo de lo que compartimos les sirva, les dé algún tip, logren hacer una buena inversión y si tienen, como dice Esteban, más preguntas, feliz de compartir nuestra experiencia. O sea, a veces suma, a veces no, a veces ya conocen lo que les estamos diciendo, la verdad es que depende de la experiencia de cada quien, pero tratamos de compartirnos de la forma más genuina y más abierta posible y que eso ayude. A nosotros nos ayuda mucho cuando ciertos consejeros o diferentes personas en el medio nos comparten su experiencia y ponemos mucha atención porque luego algo que no has visto o una perspectiva diferente pues te abre una puerta que no veías, ¿no? Que sí tenías y que tenías la posibilidad. Entonces, estamos a sus órdenes. Y el tema de las redes sociales, la verdad es que yo en lo personal hace muy poquitos meses no tenía ni cuentas de Instagram, tenía un Facebook que nunca usaba. Y la verdad es que hace poquito me cayó el 20 de la responsabilidad que es y que tenemos como seres humanos con la sociedad, de si tenemos la fortuna de tener cierta experiencia, cierta perspectiva, si la vida nos ha dado ciertos maestros en términos de pues colaboradores, socios, amigos, que te enseñan a tener una perspectiva de compartir, de ayudar, de generar y de trabajar y de ganarte lo que tienes, que no todo el mundo tiene esa oportunidad y esa experiencia de vida. Entonces, si tenemos esa oportunidad, como que vi la responsabilidad de poder compartir ciertas cosas y de tener conversaciones e interacciones con gente. Pues la verdad es que como tema personal, si se suman a mis redes sociales, se los agradecería. Estoy tratando de tener un poquito más de impacto. Y si pueden y si les gusta lo que comparto y lo que empiezo a hacer, pues la intención un poquito es eso, ¿no? Poder tener una influencia positiva en vidas de gente, ¿no? Entonces, ojalá que eso les haga sentido y que lo compartan ustedes y piensen igual que yo. Y si sí, pues ojalá que me puedan ayudar, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, de veras un honor y muchas gracias. Yo también no me quiero despedir antes sin darle las gracias por su tiempo, por su interés en conocer un poco más de lo que es invertir en bienes raíces. Espero que se vayan con un poco más de información de por qué nosotros seguimos creyendo y confiando en el mercado. México es un país que le decimos México mágico, y es México mágico porque aún en las malas sale bien, ¿no? Es un país que ha dado a todos muchísimo y en el cual yo sigo confiando. Y es un país que depende también de todos nosotros, de que nosotros sigamos empujando por generarlo, por generar nuevas opciones, por generar nuevas plazas de trabajo, nuevas opciones de inversión y por generar mucho valor para este gran país y para el gran pueblo que somos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Me da gusto saludarlos. Gracias, Jesús. Gracias a todos los que hicieron este webinar posible, al equipo de BEC Digital, por supuesto, y a nuestra directora de Relaciones Institucionales, Isabel Tego. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego, bye. Gracias, Joey. Cuídate. Igual.